Buen día, mi nombre es José Castillo Santamaría y me siento muy honrado por la invitación a este nuevo coloquio internacional. Ahora con el tema la danza tlaxcalteca. Sin duda un tema que a todos los saltillenses pues nos mueve un poco por los orígenes que tenemos. A esta danza se le conoce también como la danza del ojo de agua, la danza de los matlachines o la danza de los matlachines. Esto debido, según Robert Snow, a que previo a la llegada de los españoles ya tenían sus celebraciones rituales, sus bailes de divertimento, sus mitotls, en los cuales participaban hombres y mujeres, quienes se dedicaban a la música, el canto y la poesía, eran llamados cuicanes. Pero los bailarines, sobre todo los que alcanzaban cierta élite, eran llamados matlatzinclis. De allí el nombre de matlachines, que posteriormente se deformó en matachines. Encontrar el origen pues es complicado, pero no imposible. Lo podemos hacer gracias a las características que tienen al danzar y al tocar. Y bueno, a través de un ejercicio hermenéutico les voy a mostrar algo de los avances sobre la investigación de la danza tlaxcalteca en nuestra ciudad. Los primeros en llegar pues fueron órdenes religiosas, obviamente, después de la llegada de Cristóbal Colón y posteriormente de Hernán Cortés. Llegaron los jesuitas, los dominicos, los agustinos y los franciscanos. Esta orden mendicante pues utilizó como estrategia para poder evangelizar la música, la danza y obviamente el teatro. Uno de estos primeros franciscanos o de religiosos fue Fray Joseph Acosta, quien vio que los indios necesitaban de mantenerse ocupados para poder ser útiles a la corona española. De esa forma menciona, cito de manera textual, aunque muchas de sus danzas se hacían en honra de sus ídolos, pero no era esa de su institución, sino, como está dicho, un género de recreación y regocijo para el pueblo, y así no está bien quitárselas a los indios, sino procurar no se mezcle superstición alguna. Asimismo agrega, ocupar y entretener a los indios en los días de fiesta, pues tienen necesidad de alguna recreación, y en aquella que es pública y sin perjuicio a nadie, hay menos inconveniente que aquellas que pudieran ser a solas, si se les quitasen estas. Y generalmente es digno de admitir que lo que se pudiera dejar de los indios, de sus costumbres y usos, es bien dejarlo, y conforme el consejo de San Gregorio Papa, procurar que sus fiestas y regocijos se encomienden en honor de Dios y de los santos. Terminó la cita, que está escrita en Historia Natural y Moral de las Indias. Aquí se pone de manifiesto la importancia que tenía la danza para la evangelización y para el control, obviamente, de los naturales. Con la llegada de los españoles, pues hubo la necesidad de modificar el calendario litúrgico para adecuarlo con el calendario agrícola de los indios, y entonces aparecen las primeras festividades, como la festividad de Pascua, la Epifanía de la Navidad, el día de San Hipólito, que era el santo patrón de la Ciudad de México, y la fiesta de Corpus Christi, que se convirtió posiblemente en la más importante de su época y que nos llega de rebote hasta lo que era conocido como el septentrión novohispano, es decir, las provincias del norte de la Nueva España. En estas festividades participaban una enorme cantidad de hombres, la mayoría de ellos indios. Por supuesto, no se permitía la participación de las mujeres, pero debemos recordar que esto era una idea que trajeron los españoles. Robert Snow, como ya lo mencioné, mencionaba que sí participaban
mujeres en las festividades rituales, en las festividades de divertimento y obviamente pues en los mitotlas que se llevaban a cabo entre los naturales en muchas de nuestras regiones. Aparece también como parte importante, parte fundamental del control y de la estrategia de la evangelización, el teatro de este tipo, el teatro evangelizador, que tiene 4 vertientes: el milagro, el misterio, el auto y la lauda. Es precisamente esta última la que consiste en la autoflagelación para obtener el perdón de los pecados. Los franciscanos veían a los naturales con cierto paternalismo, entonces a través de este tipo de manifestaciones dancísticas les hacían ver que existía un cielo y existía un infierno, y que para poder obtener el perdón de los pecados se debía bailar 4, 6 u 8 horas dentro y fuera de los templos. Todavía se sigue llevando a cabo de igual manera en la danza tlaxcalteca. Danzas como la danza tlaxcalteca Los Brothers, dirigida por el señor Antonio Luna, lleva a cabo este tipo de manifestaciones en las que bailan a veces mediodía, descansando apenas 15 minutos entre cada tanda de ejecución. Bueno, aparecen ya las festividades que tienen como objetivo evangelizar a los naturales, como lo hicieron antes las poesías dramáticas que estaban muy en boga en Europa, y las representaciones como los 12 pares de Francia que tenían cierta tendencia entre militar y religiosa. En estas se mostraban las vidas de los santos, milagros, y en el caso de la danza pues encontramos elementos como el diablo y como la muerte, que posteriormente se convierten en elementos jocosos, como es el viejo de la danza. Esto es solo una teoría basada en las procesiones que se llevaban a cabo en Guadalajara, España, en las que algunos participantes que no eran danzantes lo hacían de manera alegre y jocosa, como eran las botargas, que tienen el mismo colorido de los viejos de la danza. Incluso algunos de ellos tienen cierta similitud con la vestimenta. Para 1536 ya se había popularizado muchísimo las danzas, incluso se mandaban traer bailadores de otras regiones lejanas. Esto porque a los españoles les parecía muy gracioso y les causaba mucha admiración la extraordinaria habilidad que tenían los indios para la ejecución de los movimientos, no solo de los pies, sino también de las manos en el caso de los tambores. Como menciona Fray Toribio de Benavente en la historia de los indios de la Nueva España, inicio la cita textual: luego, en un día de Pascua, antes de que amanezca, hacen su procesión muy solemne, y con mucho regocijo de danzas y bailes. Estos días salieron unos niños con una danza, que otros mayores que ellos aún no habían dejado la teta. Hacían tantas y tan buenas piruetas que los españoles no se podrían valer de risa y alegría. Terminó la cita. Muestra o evidencia la capacidad que tenían los indios para poder bailar. En la actualidad las danzas siguen la misma tendencia, se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, y la enseñanza de las mismas comienza desde que son muy pequeños, incluso cuando los niños no alcanzan aún la primaria superior, obviamente con la habilidad que les permite su edad. En el acta de Cabildo de la Ciudad de México del 17 de mayo de 1558 podemos ver que las procesiones eran de forma obligatoria
so pena de muerte o de cárcel, en donde se citaba a los oficiales y a los obreros de oficio, a los mecánicos, a que participaran en la procesión. Todos debían llevar su pendón de oficios, obviamente las imágenes religiosas, sus hachas, sus cirios y evidentemente pues sus tambores. De aquí posiblemente aparece la procesión de la cera, que tiene presencia en la fiesta del Ojo de Agua, en donde aparecen todas las danzas que van a rendir culto al Santo Cristo de este lugar, del Ojo de Agua, y van acompañados todos por cirios. Se lleva a cabo a las 5 de la tarde, posiblemente a raíz de este tipo de procesiones. Otra de las teorías que sostiene Isabel Nolasco, que es investigadora de allá de Guadalajara, España, nos dice que posiblemente de la procesión llamada la procesión de la cueva, que se llevaba a cabo desde la plaza principal hasta la cueva de Santa Ana y viceversa, en donde todos cargaban cirios mientras los demás emitían cantos y baile. Posiblemente allí encontremos el origen de la procesión de la cera, como se le conoce en la festividad del Santo Cristo del Ojo de Agua, que se lleva a cabo el segundo domingo de septiembre, invariablemente a las 5 de la tarde. En la historia de los indios de la Nueva España, Fray Toribio Benavente describe que la fiesta más memorable de Corpus Christi se llevó a cabo en la ciudad de Tlaxcala en 1558. Tras la procesión del Santísimo Sacramento iba una enorme cantidad de personas, entre seguidores, danzantes, cargadores de imágenes. Acumulaba una gran cantidad de personas. Se detenían a ver los altares que improvisaban el resto de las naturales, de donde salían niños cantando y bailando. El paisaje debe haber sido espectacular, porque describe que había muchísimas flores, incienso, pero sobre todo el regocijo que se llevaba a cabo con los danzantes y los músicos. Como podemos apreciar en la foto, se sigue llevando a cabo este tipo de cosas. Los altares han cambiado, no tienen tantas flores, utilizan elementos como, bueno, en este caso una persona ya extinta, algunos alimentos, algunas frutas, pero lo que no puede faltar es el incienso y la música. Para 1608 se invitó a bailarines de Acolmán y Malinalco y aparece por primera vez la figura de los maestros de danza en este lugar. Hay que recordar que ya habían llegado maestros de danza con Hernán Cortés. Aparecen por primera vez un hombre que tocaba viola y que también enseñaba a bailar, acompañado con alguien más que tocaba arpa. Aparece entonces, o empiezan a proliferar este tipo de personas que se dedicaban ya a enseñar la danza. En el caso del norte de la Nueva España se popularizó el uso del violín, posiblemente porque el costo de la hechura era pues mucho más barato. Comenzamos a ver la danza de los moros y cristianos en diferentes representaciones. De ellas aparece también la danza de los chichimecas, que tiene como característica en donde los naturales se convierten ya en los encargados de evangelizar. A estos hombres se les llamaba mayordomos. En la danza específicamente de los chichimecas, los bautizados lograban vencer a los naturales que no se encontraban bautizados o que eran apóstatas, que se habían alejado de la religión. Un ejemplo de esto lo encontramos
en un tipo de danza de matlachines en el ejido La Paz, llamado la danza de la palma, en donde se baila y atacan a un indio. Hay que diferenciar las danzas de la palma y las danzas de indio. La danza primera tiene como característica que en la mano llevaban una planta o un racimo que servía para ahuyentar las malas vibras. La danza de los indios llevan un arco de madera que emite un sonido que obviamente aporta mucho a este paisaje sonoro. La danza de la paz, pues, tiene su momento culminante cuando logran vencer a los indios como muestra del triunfo de los bautizados sobre los infieles. Esto pues es obviamente solo una muestra de lo que se vivía en las provincias de la Nueva España. Podemos encontrar muchísimos documentos que avalan esto, especialmente en el archivo municipal de nuestra localidad, en donde algunas familias de los tlaxcaltecas se ofrecían para ir a colonizar otros lugares, como lo vamos a ver en unos momentos. A este tipo de danzas que ya mencioné, llamadas de conquista, pertenece a la danza de los concheros, que tiene muchas similitudes con la danza tlaxcalteca. Si bien es cierto, la danza de concheros bailan en cruz y se le llama concheros porque utilizan una guitarra que tiene esta característica, una concha de armadillo. Conserva muchas de las semejanzas con la danza que estamos hoy exponiendo. La primera, pues que bailan por agradecimiento, por deudas a Dios o por algún santo, se transmite de generación en generación, de padres a hijos. Se llaman a sí mismos soldados de la conquista de la Santa Religión, y su jefe es conocido como capitán general de la conquista. En la danza tlaxcalteca no se llaman danza general de la conquista, pero sí cuentan con capitanes. Vuelvo a mencionar el caso de la danza tlaxcalteca de los Brothers, dirigidas por el señor Antonio Luna, que utilizan muchas de las semejanzas o muchas de las características que ya mencioné. Este señor, don Antonio Luna, se ha dedicado, pues de acuerdo a sus medios, a investigar sobre este tipo de danza, sobre la danza tlaxcalteca, y no solo eso, sino enseñarlo a las nuevas generaciones. Empezó por su familia y luego pues con sus amigos y vecinos. Actualmente utiliza un grupo pues muy numeroso, ejerciendo una disciplina ejemplar sobre ello. Don Antonio Luna fue discípulo de don Francisco Gámez, mejor conocido como don Pancho la Gallina, hombre que se dedicó no solo a rescatar la danza, tenía como sede la iglesia del Ojo de Agua, de allí el nombre de la danza del Ojo de Agua. También se dedicó a enseñar con la misma disciplina que el señor Luna a las personas que acudían para aprender esta disciplina. Gracias a esto, pues pudieron diversificar por toda la ciudad y seguir prodigando esto por todos los rincones de nuestra ciudad. Como mencioné, los concheros bailan en cruz, a diferencia de la danza tlaxcalteca, que bailan en líneas paralelas y que son dirigidas siempre por un par de capitanes, quienes a través de la mirada dirigen al resto del grupo. Otra de las cosas importantes que se conservan dentro de la danza tlaxcalteca es el rendir homenaje a los cuatro vientos y a los 4 puntos cardinales. Siempre se pide permiso a un Dios supremo para poder rendirle homenaje. Eso lo hacían en todas las festividades de los naturales del centro y del sur de México, cuando se rendía homenaje a Xochipilli y Mascuitzóchitl.
se conserva hasta en la actualidad. Ya no llevan a cabo o ya no se lleva a cabo con un copalero, pero sí con un incensario. Los músicos, los acompañantes, como yo lo había mencionado, según Bernal Díaz del Castillo, con Hernán Cortés llegaron 3 músicos que tenían arpa, y entre ellos un hombre de apellido Ortiz, quien además de tocar la viola, pues enseñaba a bailar a los naturales y pues a quien se acercara a aprender este oficio. Actualmente la danza tlaxcalteca de los brothers, así como muchas de las danzas que existen en nuestra ciudad, son acompañadas por violín, por un señor llamado don Juan Valero, a quien estamos viendo en estos momentos. Este hombre tiene más de 48 años dedicándose a acompañar los grupos de danza, los distintos grupos de danza que existen en nuestra ciudad. Como ya lo había mencionado, pues las procesiones eran de carácter obligatorio, eran casi militarizadas y acompañadas por tambores. Posiblemente por esa razón siguió persistiendo este instrumento hasta la actualidad. Obviamente no podemos olvidar el antecedente que dejó el huehuet, el teponaxtle y el resto de los instrumentos de percusión con los que los naturales acompañaban sus danzas. Actualmente se llaman tamboreros, es una deformación del término tamborilero, y la enseñanza del mismo empieza también, igual que los danzantes, desde que los niños cursan incluso la primaria inferior. Podemos observar en pantalla las imágenes de los tamboreros de este grupo de danza de los Brothers a cargo de don Antonio Luna. ¿Por qué le llamamos danza tlaxcalteca? También había mencionado con antelación a través de los documentos encontrados en el archivo municipal de Saltillo, cómo se ofrecían las familias de danzas tlaxcaltecas para ayudar a la colonización de algunos lugares despoblados y con esto poder controlar a los indios tobosos, a los comanches, a los apaches, a los lipanes, que asediaban a los ya poblados establecidos. Aparecen también los franciscanos que apoyan a estas acciones, como lo muestra el documento encontrado en el Archivo General de Coahuila en 1735, en donde un grupo de tlaxcaltecas se ofrecen para ir a colonizar San Buenaventura de nadadores, y se encuentra la participación de los franciscanos con ellos. Siguió la festividad, o nos llegó de rebote la festividad del jueves de Corpus, de Corpus Christi, y llegó a tener tanta importancia para los indígenas que en un documento encontrado en este mismo Archivo General de Coahuila, datado de 1732, se abre un juicio en contra de Fray Lucas de las Casas, quien no les permitía a los tlaxcaltecas y al resto de los naturales a llevar a cabo esta festividad, porque eran muy escandalosos, porque sus bailes y su música emitían muchísimo escándalo. El juicio favoreció a los tlaxcaltecas y a los naturales, bueno, al resto de los naturales, a los norteños, para que se llevaran a cabo o se reanudaran este tipo de actividades so pena de excomunión a este fraile. A partir de esto aparecen una serie de cartas en el Archivo Municipal de Saltillo, datadas en la fecha de 1781, en donde se pide permiso al obispo del Reino de Nuevo León para que se lleven a cabo las procesiones del templo a la plaza principal y viceversa, en la cual obtienen como respuesta que se pueden llevar a cabo siempre y cuando se realicen con todo orden y que los bailes y los usos sean moderados. Nos hace presumir entonces que el uso de los tambores, que los bailes estos
puedan también entrar en ese tipo de desórdenes al que posiblemente hacían alusión. En el Archivo Municipal de Saltillo también podemos encontrar innumerables documentos que describen la intervención de los apaches, de todas estas tribus consideradas salvajes, que venían hasta los pueblos ya establecidos a realizar desórdenes, pero pues de alguna manera pues interactuaban con las personas que ya se encontraban de manera pacífica en nuestros territorios. Bueno, con base en esto, yo encontré una danza a la que le voy a dedicar más tiempo de manera posterior, llamada danza apache, que dentro de sus medios pues intenta rescatar este tipo de tradiciones, o las tradiciones que tenían los grupos que caracterizaban el norte de la Nueva España, los indios Sioux, los comanches, los apaches, los lipanes, los tobosos y todas estas tribus que eran consideradas salvajes, pues también realizaban bailes. Hay que recordar que pues aquí tenemos un antecedente muy cercano, como son los Kicapú, que de alguna manera son descendientes de estos hombres. La danza apache no está muy lejana a la danza tlaxcalteca. También utilizan muchas de las características, tienen un par de capitanes, en este caso mujeres, a las que les llaman abanderadas, que dirigen a través de los movimientos de sus pancartas al grupo. También bailan de manera paralela, su capitán mayor les lleva o los dirige a través no solo de la danza, sino de la ejecución de algunos instrumentos de aliento, como es un cuerno, presumiblemente pues de bisonte. Actualmente en nuestra ciudad tenemos 48 grupos de danza, tal vez más, pero bueno, son los que están registrados. ¿Cómo se establecen las redes entre ellos? A diferencia del sur, que se llevan a cabo las mayordomías, así se les llama a las personas que dirigen las danzas, acá se lleva a cabo a través de compadrazgos o del apadrinazgo de alguna danza sobre otra. En este caso, las imágenes que estamos viendo fueron llevadas a cabo durante un compadrazgo que se realizó entre la danza de los apaches con la danza tlaxcalteca de los brothers. Aquí podemos observar que se entrega un estandarte con el logotipo en este caso, de la danza tlaxcalteca Los Brothers, y se pide permiso a los 4 vientos y a los 4 elementos a través de un copalero. Posteriormente se llevó a cabo la danza por parte de los dos y se convierten de alguna manera en grupos hermanos. Podríamos hablar muchísimo tiempo sobre la danza tlaxcalteca, pero pues lamentablemente el tiempo es limitado. Esto es solo un pequeño avance de la investigación sobre danza tlaxcalteca. Espero que haya sido de su agrado y ojalá y no sea la última vez que me encuentre con ustedes. Muchísimas gracias. Soy José Castillo Santamaría y pues mi pasión es hacer un poco de historia, especialmente la que se encuentra dentro de nuestra región. Muchas gracias y hasta la próxima. Que lo van a portar, que lo van a cargar, los capitanes, lo van a llevar al frente para que los guíe, los acompañe y los proteja en todo lugar y en cada momento. De esa manera nosotros hacemos este compadrazgo, esta bendición y este honor de que ustedes nos reciban aquí en su hogar, aquí en su casa, aquí con su danza. De esta manera nosotros agradecemos eternamente la confianza, la amabilidad, el amor y el cariño que ustedes entregan en cada paso, en cada son, en cada traje, en cada bordado, y que este estandarte sea de su agrado, de su aprecio. Ustedes lo van a portar, lo van a cargar, y este estandarte los va a proteger de todo mal, para que sigan caminando, para que sigan haciendo lo que más nos gusta. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién como Dios? ¡Nadie como él!
nombre, para que en cada danza, cada persona que lo vea, lo aprecie, va a saber quiénes son ustedes. ¡Venga, brother! Lo van a levantar 3 veces en forma de cruz, arriba, abajo, a un lado y al otro, 3 veces. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién como Dios?